hago lo que aborrezco. Diga conmigo, hago lo que aborrezco. Y mire, una de las cosas que nosotros debemos comprender es que lo más prohibido es lo más apetecido. ¿Cierto que sí? Lo más prohibido es lo más apetecido. Y por eso, cuando éramos nosotros pequeños, no sé si a usted le pasó, nos prohibieron muchas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros éramos pequeños, nos decían obviamente nuestros papás para cuidarnos, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que a mí me encantaba la leche en polvo. ¿Se acuerda cuando se le pegaba uno en el paladar y uno era hágale? Y a mí me encantaba la leche en polvo y también me gustaba mucho la gelatina en polvo. Entonces, como en la casa casi no nos compraban dulces, entonces para mí ese era mi mecato y me encantaba. Entonces, la verdad lo que más me prohibieron era lo que con más ganas hacía. Entonces yo esperaba, como mis papás todo el día trabajaban, los dos, entonces nos quedábamos con la personita que nos ayudaba en casa. Y cuando yo veía que ella se iba a lavar la ropa o se descuidaba, entonces yo iba a la cocina y empezaba a comer, porque ella le contaba todo a mis papás, entonces tocaba a escondidas. Entonces, ¿verdad? Nuestros papás también nos prohibieron los dulces, los mecatos, mucha televisión, nos decían llegue temprano, cuidado con novios, con novias, y pues siempre nos estaban prohibiendo o digamos también absteniendo de ciertas cosas. Pero pienso que en medio de eso también jugaba una gran parte la curiosidad, ¿verdad? La curiosidad siempre lo llevaba a uno pues a hacer lo que no tenía que hacer. Entonces yo recuerdo que mis papás decían como esta zona no se puede tocar. Y yo me imagino que ellos tenían, no sé, los documentos, las visas, documentos importantes, qué sé yo. Y cosas acerca de nosotros. Entonces había una parte arriba y decían esto aquí no se puede tocar, esto ustedes no lo pueden alcanzar. Entonces con más ganas uno cogía y cuando se iban, entonces uno era a curiosear qué había ahí, a mirar, porque uno como era chiquito, uno decía, ¿será que es una caja mágica y que de ahí va a salir un genio y algo va a pasar? Bueno, uno no sabía qué se iba a encontrar, así que entraba en juego mucho la curiosidad, ¿verdad? Y seguro que ni era nada importante, porque yo recuerdo así medio como que habían muchas fotos de nosotros de cuando pequeños y documentos, etcétera, pero pues no era nada así del otro mundo. Pero la curiosidad es algo que ataca en ese momento. Así que todo esto viene por un texto que encontramos en la palabra en Romanos 7:8. Romanos 7:8 nos dice la palabra del Señor: pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí, dice el apóstol Pablo, toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a uno le hacen ese tipo de prohibiciones, entonces, ¿qué hace el enemigo? ¿Qué hace Satanás? ¿Qué hace el pecado? Toma el mandamiento, toma lo que te dijeron que no tienes que hacer y se aprovecha de que te lo prohibieron y te da más ganas de hacerlo. Por eso dice que la palabra del Señor, que el pecado tomó el mandamiento y despertó en Pablo toda clase de codicia, toda clase de ganas de hacer lo contrario que estaba establecido en la palabra. Y mire, yo antes de los 18 años no conocía del Señor, yo vine a conocer a los 18 años, así que mis papás me enseñaron lo normal, lo básico, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer y no tiene que hacer. Pero vuelvo y repito, aunque ellos me explicaron algunas cosas, muchas veces hice lo contrario. Y precisamente eso les sucedió a Adán y Eva. Adán y Eva les dijeron: ok, pueden comer de todos los árboles, pero menos de este árbol, ¿sí? De este árbol no pueden comer. ¿Y qué pasó? El pecado
se aprovechó de que les dijeron no pueden comer de esto y generó en Adán y Eva toda clase de codicia hacia ese árbol, toda clase de ganas de comer de ese árbol, porque eso es lo que hace el pecado. Entonces, una de las cosas que yo debo comprender es que el enemigo trabaja igual con nosotros. El enemigo dice, sí, con que en la iglesia te dicen que no debes adulterar, con que en la iglesia te dice que no debes fornicar, con que la iglesia te dice que está malo tomar, con que la iglesia te dice que no deberías codiciar la mujer del prójimo. Entonces, ¿qué pasa? Coge el pecado y dice, ok, te están hablando de esto, muy bien, vamos a coger eso que te están hablando allá en la iglesia y lo vamos a poner en contra y te vamos a despertar toda clase de codicia. Eso es lo que hace el pecado. Y por eso yo quiero que usted entienda que es lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Sí, que Dios ha dicho que no pueden comerlo. Ok, vamos a despertar más ganas, cómetelo, que no te va a pasar nada. Con más ganas cogió y le metió el mordisco a esa Eva y lo comió, ¿cierto? Con más ganas. Sí, porque nuestro Padre Celestial dejó unas recomendaciones y el enemigo aprovecha la prohibición, la recomendación, lo que no debes hacer y te produce esas ganas de hacerlo. Así que el enemigo siempre va a ser esa contraparte a la palabra. Siempre el enemigo va a querer irse en contra de lo que Dios dijo. Siempre el enemigo va a querer desautorizar lo que Dios ha dicho que no se tiene que hacer. Y por eso podríamos ejemplificarlo con la dieta, ¿verdad? Porque cuando nosotros, una persona entra a una dieta, hay dos formas. Una es que entra, digamos, como por reprensión, reprimiendo. Entonces, ¿qué pasa? Ella viene y dice, bueno, ya no más carbohidratos, ya no más harinas, ya no más hamburguesas, ya no más pizza, y empieza a cohibirse de eso, ¿verdad? Entonces, listo, ya va bien, va 3 días, va 1 semana, va 2 semanas y luego va 3 semanas y luego como que ya no soporta más porque lo que está haciendo es reprimiendo un deseo que tiene en lo profundo. Y luego se va al corral y pide una doble carne con agrandado papas y gaseosa y dice, mejor dicho, la embarré. ¿Cierto? Porque ¿qué estaba haciendo esta persona? Estaba cohibiéndose, estaba reprimiendo un anhelo profundo que viene de ella. Pero otra cosa es cuando la persona tiene una convicción. Por ejemplo, ahorita que estoy viendo el tema en mi suegro que tiene que cuidarse, entonces hay una convicción porque él dice tengo que comer saludable porque si no me afecta mi salud. Entonces, ¿qué pasa en él? Hay una convicción de comida saludable porque dice si no me cuido, entonces me voy a enfermar. Veo en él una convicción, o sea, que él sabe que necesita hacerlo por su bien, pero no lo veo ahí el que le chorrea la baba pues por comerse una hamburguesa, no, porque él dice no, tengo que aprender a vivir así y está bien y estoy convencido de eso. Es 2 escenarios completamente diferentes. Por eso yo quiero que usted entienda que nosotros como cristianos tenemos una lucha día a día, tenemos una lucha constante todos los días y en realidad tenemos que trabajar en eso bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted recuerda cuando no conocía a Dios, cuando usted no conocía a Dios, usted vivía su vida normal. Era normal ir a una discoteca, era normal emborracharse, era normal varios novios, varias novias, era normal la fornicación, era normal las drogas, era normal todo, ¿verdad? Entonces no pasaba nada malo. Cuando usted llega a la casa de Dios y usted escucha palabra de Dios y usted escucha cuando Dios le está diciendo tienes que dejar esto, cuidado con esto, no hagas más esto, vamos a trabajar en esto. ¿Qué pasa ahí? Es como si usted le tirara una piedra a un enjambre de abejas. ¿Usted ha visto eso? ¿Lo ha visto o no? Ok. Entonces, ¿qué pasa? El mandamiento, usted lo escucha y es esa piedrada. ¿Y qué hace? Una revolución dentro de usted de la naturaleza de pecado que dice, me están diciendo que no, ahora con más ganas quiero hacerlo.
con más ganas lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es ese mismo fenómeno. Entonces, usted me podría decir, entonces, pastora, para eso no venimos, para que no se me alborote nada, ¿verdad? Claro, esa está más fácil, así no se alborota nada. Permítame le complemento esto para terminar esta idea. Romanos 7:9 me dice la palabra del Señor: en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. O sea, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Antes de conocer la ley yo tenía vida. ¿Listo? No la conocía, estaba viviendo re bacano. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida a mí. ¿Quién? ¿Quién cobró vida? El pecado. Cuando vino el mandamiento, el pecado se despertó en mí y yo morí. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? No quiere decir que conocer los mandamientos sea malo, sino que seamos precavidos, porque el enemigo toma el mandamiento para despertar en nosotros los deseos de la carne. ¿Me hago entender? O sea, que entonces no conozco la palabra y quedo relajado. No, al contrario. ¿Qué te está diciendo el apóstol Pablo? Que necesitamos estar pilas, estar pendientes, porque se va a despertar una lucha y usted va a tener que luchar. En pocas palabras, mi reflexión esta mañana, y quiero que entienda y se vaya con unas palabras: todo cristiano, todos los días de su vida está luchando. Es una lucha constante, es una lucha contra el enemigo que está dentro de usted y dentro mío, que se llama la naturaleza de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es que entonces usted ya no viene para que no se le despierte el enjambre de abejas, no, sino que usted sabe que se va a venir el enemigo con toda en contra suya, a que usted empiece a hacer lo malo, pero usted va a estar bien armado para vencer esa batalla. Amén. Así que como primer punto quiero hablarte, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Romanos 8:8 dice la palabra del Señor. Romanos 8:8. Los que viven según la, ¿qué? La naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué es esa palabra naturaleza pecaminosa? Si nosotros vamos al original, es la palabra que también la hemos escuchado, que es la palabra carne, en griego sarx, que significa estar en tensión con el espíritu. Significa muerte, significa enfrentados con Dios, no se somete a Dios y ni siquiera puede hacerlo. En pocas palabras, la carne va a ir siempre en contra del espíritu. Es una tensión, es una fricción, es una fuerza en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que es naturaleza pecaminosa, o la palabra que la conocemos, carne. Si usted lee este mismo texto en Reina Valera, usted va a encontrar no la palabra naturaleza pecaminosa, sino la palabra carne. En pocas palabras, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Una inclinación a pecar. Eso es la naturaleza pecaminosa, una inclinación a pecar. ¿Que la tienen? ¿Quiénes? ¿Yo? ¿Usted? ¿La tenemos? Todos. Ok, ahora le voy a explicar algo. Cuando usted ve a un niño y el niño miente, ¿es porque los papás le enseñaron? Cuando el niño se roba algo del colegio y lo trae a la casa, ¿es porque los papás le enseñaron? Es porque dentro de nosotros, desde el preciso instante en que nosotros nacemos, estamos portando la naturaleza pecaminosa. Nadie nos enseñó a ser malos. Es algo que viene innato en nosotros. ¿Por quién? Por el pecado de Adán y Eva. Entonces, esa Eva por codiciosa la embarró en toda la generación hasta nosotros, ¿verdad? Entonces, Eva, cuando peca, ¿verdad? Entendemos que Dios nos formó perfectos, santos, sin mancha y sin arruga, excelentes. Viene Adán y Eva y pecan, y ya la naturaleza, el ADN de Dios que teníamos, éramos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso se daña y se corrompe y empieza a trabajar en nosotros la naturaleza de pecado. Ahí es cuando todo se daña. Entonces yo recuerdo, por ejemplo,
que nosotros cuando éramos pequeños, yo desde que tengo uso de razón, siempre mis papás nos llevaban a Chachagüí. Mis papás tenían una cabañita en Chachagüí compartida con los mejores amigos. O sea, yo vivía ahí y al lado vivían los mejores amigos de mis papás. Y ellos tenían 2 hijos de la edad de nosotros, así que todos éramos contemporáneos. Ellos eran 2, nosotros éramos 2, así que la pasábamos súper bien. Y entonces, todos los fines de semana me llevaban para allá, todos sin excepción. Y yo recuerdo que nos dimos cuenta con mis amigos que la finca que estaba al frente permanecía casi siempre vacía. Y nos entra esa curiosidad, dijimos, vámonos a meter a ver qué hay allá adentro. Y nosotros comenzamos a buscarle la manera, pero nuestros papás no sabían, porque si no, donde mis papás se hubieran enterado, me calentaban la cola. Entonces empezamos y siempre todo estaba bien sellado hasta que un día vimos una ventana abierta y dijimos, por ahí va a ser, metámonos. Y nos hemos metido por esa ventana. Y nosotros con esa angustia, porque ahí había rondero, había quien vigilara. Entonces nosotros con esa angustia de que mis papás no se encuentren, de que el rondero, de que la familia llegara, porque a veces sí iba la familia que vivía ahí. Nosotros y a buscar, ¿qué encontramos? Y encontramos una caja de cereal vieja ahí, porque casi no iban. Y nosotros robémonosla. Y listo, y nos robamos esa caja de cereal vieja. Después, qué dolor de estómago. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Será que mis papás me enseñaron a hacer eso? ¿Será que alguna vez yo vi a ellos robándoles? No. ¿Por qué? Porque quien entra a operar en ese momento es la naturaleza de pecado que nosotros tenemos dentro de nosotros. Nadie nos enseñó a ser malos, está dentro de nosotros. Entonces recuerde siempre, Dios nos hizo buenos, pero esa desobediencia de Adán y Eva nos afectó. Mire que es bien tremendo, porque cuando Adán y Eva no habían pecado, se gozaban con Dios, conversaban con Dios, no trabajaban, porque dice que todo fluía en el huerto. O sea, ellos eran súper felices, todo súper bien. Cuando entra el pecado, vemos en ellos un cambio radical. Se esconden, vergüenza, temor, muerte, todo lo que trae Satanás. Ahí se puede ver cómo afecta en gran manera la obra del enemigo. Antes ellos andaban con la frente en alto, después avergonzados, cubriéndose, tapándose, porque eso es lo que hace el enemigo, traer vergüenza a la humanidad. Romanos 5:12 dice la palabra del Señor, que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Pero ¿cuántos quieren escuchar buenas noticias en esta mañana? La buena noticia es que por un solo hombre que se entregó sin mancha y sin arruga, como Cordero Santo, usted y yo fuimos rescatadas. ¿Le da un fuerte aplauso? ¿Sabe qué es lo lindo del Señor? Que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pastora, ¿Él me entiende en mis luchas? Sí. Él sabe qué es cada una de las tentaciones que nosotros tenemos. Por eso fue que Él vino en forma humana, para hacernos entender que Él iba a comprender todo. Cuando tú estás luchando contra esa depresión, cuando tú estás luchando contra esa identidad de género, cuando tú estás luchando contra esa adicción, cuando tú estás luchando con la pornografía, Jesús te entiende en todas tus luchas, porque Él vino preciso como ser humano para decirnos, ¿sabes qué? Yo entiendo lo que estás pasando, pero Él nunca pecó. Así que yo quiero que tú entiendas, hay un Dios que te entiende, hay un Dios que conoce tu lucha, hay un Dios que sabe cómo te estás sintiendo y quiere ayudarte. Amén. Como segundo punto quiero hablarle de que estamos destinados a luchar. No hay nada que hacer, estamos destinados a luchar. Romanos 7:15 dice la palabra del Señor. Pablo diciendo, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pablo se siente que en la lectura, como Pablo está desesperado,
Pablo dice, ay, no sé qué hacer. O sea, quiero agradar a Dios, quiero hacer las cosas bien, pero no sé qué me pasa. En vez de hacer lo bueno, hago lo que aborrezco. Y se siente un desespero en él, porque en realidad es como si estuviéramos en una cárcel interna, donde está una persona todo el tiempo atacándonos. Así que Pablo se sentía desesperado en esa lucha interior, queriendo hacer lo bueno, pero a veces sin poder. Ahora, permítame explicarle algo que es bien importante. Una cosa es el pecado inconsciente y otra cosa es el pecado premeditado. Lo que Pablo se refiere aquí es un pecado inconsciente. ¿A qué voy con esto? Es que, por ejemplo, usted está en una conversación con alguien y se le sale una mentira y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué le mentí? Pude haberle dicho esto. Por decir un ejemplo, el jefe le dice, ¿y usted por qué llegó tarde? Y usted por dentro sabe que se le pegó la cobija, pero usted, y es que había tráfico. Ya, ay, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Pero por qué dije eso? ¿Por qué le mentí? O por ejemplo, cuando usted no se da cuenta y llegó y se pega en el dedo chiquito del pie y dice, hijo de tantas. Y usted dice, ¡oh! Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Dije algo que no debo decir. Hice lo que aborrezco, decir algo malo en contra de Dios. Entonces es un pecado inconsciente, algo que pasó sin premeditar, ¿verdad? Y a eso se refería el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque yo estoy luchando con estos pecados inconscientes que honestamente me hacen hacer lo malo. Pero otra cosa es el pecado predeterminado, donde yo voy, recojo a la vieja. Mentira, me regañaron por haber dicho vieja. Recojo a la muchacha, la llevo al motel, me acuesto con ella, la regreso a la casa y digo, ay, perdón, es que hago lo que no quiero. Entonces, son dos pecados bien diferentes. Son dos pecados que tienen muchísima diferencia. Una cosa es el pecado que se me salió como que, ¿no? Un grito, por decir un ejemplo. Me sacó la rabia el niño y un grito. Uno dice, uy, perdón, hago lo que aborrezco. Otra cosa es que yo me fui, armé el parche y nos fuimos a beber hasta la madrugada. Esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está diciendo acerca de esos pecados inconscientes, porque él era muy santo en realidad, era muy juicioso. Entonces, ¿qué función cumple la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Lo que hace la palabra de Dios es dar luz a nuestras vidas. Por eso, no es igual cuando yo, por ejemplo, estoy en una habitación, pero la luz está apagada. Cuando la luz está apagada, no puedo ver si hay polvo, no puedo ver si hay desorden, no puedo ver si hay muñecos tirados, si la cama está tendida o no, porque todo está oscuro. Pero cuando yo prendo la luz, miro si hay polvo, si hay desorden, si hay juguetes, si hay basura, etcétera. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz que nos va a mostrar qué es lo que está erróneo en nuestra vida. La palabra de Dios es lo que te va no solo a mostrar, sino a redarguir, a limpiar y a restaurar. La palabra de Dios es la que va a hacer la obra en ti. Si tú piensas que esta lucha es en tus fuerzas, estás equivocado. Mas si tú coges al Espíritu Santo más la palabra y peleas, vas a tener la victoria en Cristo Jesús. Amén. Y Romanos 7:21 me dice la palabra del Señor. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña ¿quién? El mal. Yo creo que todos nosotros queremos hacer el bien, ¿verdad? Yo creo que ese alcohólico que está sumergido en esa adicción, él no quiere vivir así. Él quiere salir de eso. Yo estoy segura que ese drogadicto no quiere seguir así, pero no puede salir de eso. Yo creo que esa persona que lucha con su identidad no quiere ser así, pero lucha y siente que no puede. ¿Sabe por qué?
No sé si usted en algún momento ha visto unas caricaturas que de este lado está el angelito y de este el demonio. ¿Las ha visto? ¿Verdad? Y en nosotros es exactamente igual. Cada mañana que usted y yo nos levantamos, hay un Espíritu Santo que te está diciendo: hoy lo vamos a hacer bien, hoy no vamos a fallar, hoy te voy a ayudar, hoy vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Pero luego al otro lado está el demonio que te dice: vamos a pecar, que iglesia ni que nada, allá lo que te dicen es basura, vamos a seguir pasando la vida loca. Y entonces usted está en medio de esos dos pensamientos, y todos los días de nuestra vida como cristianos, usted y yo estamos luchando con esas voces que nos hablan. Entonces es importante conocer cuáles son las obras de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:19 dice la palabra del Señor. Gálatas 5:19 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien, dice el apóstol Pablo: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta en esta mañana es: ¿vas a escuchar la voz del Espíritu Santo que te está animando a hacer las cosas bien? ¿O vas a seguir escuchando al demonio que te está llevando a actuar conforme las obras de la carne? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La pregunta en esta mañana también es: ¿qué lucha interna tienes tú? ¿Con qué estás lidiando en este tiempo? ¿Qué voz vas a escuchar? ¿La de la carne o la del Espíritu? Así que una de las primeras cosas que yo debo hacer como hijo de Dios es reconocer mis luchas. Si usted en esta mañana reconoce su lucha, vamos bien. Si usted dice: sí, pastora, es una lucha contra mi autoestima, es una lucha contra la depresión, es una lucha contra una adicción, es una lucha contra algo que no depende de mí, con unos celos obsesivos, con una dependencia emocional. Si usted hoy identifica su lucha y dice: sí, pastora, estoy luchando, vamos bien. Porque si nosotros no identificamos nuestra lucha, es grave. Y yo quiero decirle una cosa: el diablo no respeta nada. El diablo no respeta tu economía, ni tu posición, ni tus estudios, ni tu raza, ni absolutamente nada. No respeta a los pastores, no respeta a las iglesias, no respeta nada. Eso va arrasando es con todo. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Por eso es que ahora vemos ministerios tan reconocidos, con pastores divorciados, con iglesias que con liviandad, donde ya no se predica acerca del pecado, donde pastores están en infidelidad, en adulterio, donde cosas terribles están pasando. ¿Por qué? Porque el diablo no respeta nada. ¿Amén o no amén? Por eso el que esté firme, cuide de no caer. Esta palabra primero tiene que ser para mí y luego para usted. Nadie puede creer que está firme. Todos tienen que cuidar sus pasos para no caer. Por eso le digo que esto es una lucha día a día. Qué bueno que usted orara aún por sus pastores, para que ellos se mantengan firmes. Amén. Así que si el demonio, el diablo, no respetó al Hijo de Dios, y en Mateo 4:1 vemos cómo tentó a Jesús, lo tentó en su identidad, en muchas áreas de su vida. No respetó al Hijo de Dios, nos va a respetar a nosotros. Por eso es importante estar alerta. Diga conmigo: voy a estar alerta. Y uno de los ejemplos que podemos ver aquí es Sansón. Sansón se rindió en su lucha. Permítame ir a la palabra en Jueces 16:16. Jueces 16:16 dice la palabra del Señor. Usted me va a ayudar a predicar. ¿Cómo cuántos días?
Dígalo fuerte, ¿cuántos? Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerse sentir harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitaran la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Mire, Sansón tenía una Dalila que todos los días ella estaba ahí. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Dime cuál es tu secreto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y dice que se hartó y le dijo, ¿sabes qué? Mi secreto es este. Si no respetó el diablo a Sansón, que dice su palabra, que antes de nacer fue consagrado a Dios. Ahora nosotros, imagínense eso. Y esa lucha de Dalila todos los días lo llevó a Sansón a desistir en su lucha. Él tenía que permanecer firme. No te voy a decir, no te voy a decir. Pero él hubo un momento en medio de su lucha que dijo, estoy harto, ya me tiene esta vieja, perdone, esta mujer harta. Entonces voy a cambiar, le voy a contar lo que me está sucediendo. No debemos parar en la lucha. Hay una lucha constante, hay una lucha constante. Yo le voy a enseñar cómo vamos a salir de esa lucha, tranquilo. Se puede en el nombre de Jesús. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces en la oscuridad de tu habitación? ¿Qué secreto tienes en lo profundo de tu corazón? ¿Qué deseo está cavilando en tu mente? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Tenemos una lucha? Sí. ¿Pero se puede ganar? Sí, en el nombre de Jesús. Le voy a mostrar otro ejemplo para que se anime. ¿Cuántos se quieren animar? Gálatas 39:10. Génesis 39:10. Génesis 39:10 nos habla de la historia de José y esta muchacha intensa y esta muchacha intensa de la esposa de Potifar. Es que es innato en mí, estoy reprimiendo. Génesis 39:10 dice la palabra del Señor, y por más que ella lo acosaba, ¿cuántos días? Día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. ¿Será que sí se puede serle a Dios fiel toda la vida? ¿Será que se puede vivir una vida santa? ¿Usted lo cree? Yo le puedo testificar con mi vida que llevo 11 años agradándole a Dios. Yo llevo más o menos como 18 años de conocer al Señor, pero un tiempo fue bien tibia, pero esas tibias retibias. Pero desde que yo me consagré al Señor y con mi matrimonio, yo le puedo decir que sí se puede serle fiel a Dios y sí se puede tener una vida santa que le agrade a Él. Y José nos está diciendo que una muchacha bien buena, bien espectacular, día tras día, venga, hagámosle un ratico, rapidito, pero nada, firme, juicioso, sí se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Así que hoy nos vamos a comprometer a mantenernos firmes, a ser santos y a tener una vida que le agrade a Él. ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo hago yo? Porque yo sé que un día estaré cara a cara delante de su presencia y le podré dar buenas cuentas de mi vida y del hogar que yo formé. ¿Usted también lo quiere hacer? Y dice la palabra que recibiremos coronas que Él nos va a poner por lo que hemos hecho en esta tierra. Así que vale la pena servirle a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Como tercer punto le voy a explicar qué vamos a hacer. Lo primero que usted tiene que hacer es pida ayuda. Levante su mano y diga, de aquí en adelante voy a pedir ayuda. ¿Qué tenemos que hacer? Pido ayuda. Punto número 1, ¿a quién le vamos a pedir ayuda? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene una característica en su fruto que es el dominio propio. Y con el dominio propio lo vamos a lograr. 1 Corintios 10:13 dice la palabra del Señor. 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano,
Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. La prueba, la tentación, la situación que usted está viviendo no es algo que usted no pueda soportar. Porque la palabra del Señor dice que Él no nos tienta más allá de lo que podamos soportar o aguantar o pasar. Así que la situación que usted está viviendo, déjeme decirle una cosa, lo puede superar, lo puede lograr, lo va a alcanzar con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? Punto número 1, aférrese a Dios. O sea, esto sin Dios no es posible. Pero si nos cogemos agarraditos de la mano del Señor, lo vamos a lograr. Esa lucha la vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Entonces, voy a contarle una breve historia para poderle dar un ejemplo acerca de esto. Dice que en un lugar de una comunidad indígena en la selva, había un niño que se llamaba Ariel, que tenía 6 años. Y este niño comúnmente caminaba en los senderos de la selva, ¿verdad? Y un día iba con su padre, y ese día que iba con su padre, una serpiente le mordió la pierna. Así que inmediatamente se comunicaron y vino un helicóptero y se llevó al niño para darle una atención inmediata. Cuando todo esto sucedió y el médico revisa al niño, el médico le dice: papá, hay que hacer algo, es necesario amputarle la pierna porque el veneno va a seguir por su torrente sanguíneo y lo va a terminar matando. Entonces este papá le dice: así sea que muera, yo quiero que muera con las 2 piernas. Y efectivamente, hora después, el niño murió. ¿Y a qué voy con esto? A que es necesario que cuando nosotros identifiquemos algo, lo trabajemos inmediatamente. Esta prédica a usted lo tiene que llevar a identificar algo. Hay algo con lo que usted está lidiando, hay algo con lo que usted está luchando, hay algo con lo que usted está trabajando y necesitas identificarlo. Lo primero que tengo que hacer es identificar aquello que me atacó, aquello que te está atormentando, aquello con lo que estás lidiando, aquello con lo que estás luchando. Necesitamos identificarlo. Y después de nosotros identificarlo, vamos a tomar unas medidas especiales, ¿verdad? Si yo sé que lo mío es una adicción y hay unos amigos o hay un lugar o hay un momento específico donde caigo más fácilmente, debo retirarme de eso, debo renunciar, debo alejarme, debo tomar medidas que no me lleven a hacer lo incorrecto. Y debo trabajar en mi vida identificando qué es lo que me está llevando a pecar. Estoy tratando de llenar un vacío emocional con un pecado. Estoy tratando de sobrellevar alguna herida desde la niñez. ¿Qué es lo que está operando para que yo actúe de esa manera? Lo tercero, es importante actuar rápido. Si de pronto hubieran actuado rápido en la amputación de la pierna de este niño, el niño hubiese podido vivir. Por eso yo quiero que usted entienda que no le dé tiempo a las cosas, sino que actúe inmediatamente. Si usted hoy identifica que está trabajando, que está luchando contra algo, que está batallando con algo, hoy que lo identificó, de una vez a la salida, usted pide ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Primeramente, yo le voy a pedir ayuda al Espíritu Santo. Pero segundo, tengo que pedirle ayuda a una autoridad espiritual. Eso es súper importante. Pedirle ayuda a una autoridad espiritual. Nosotros estamos aquí formados y tenemos un equipo formado para ayudarle y respaldarle. El líder le puede ayudar, el supervisor le puede ayudar. Nosotros como pastores le podemos ayudar. Estamos para eso. Nuestro trabajo es servirle a usted. ¿Amén o no amén? ¿Por qué? Yo le voy a explicar por qué. Porque el hablarlo permite quitarle el derecho legal al enemigo. Una de las cosas que yo le contaba al primer servicio es que yo estaba batallando con algo en mi mente. Y como en esos días ya íbamos a salir de viaje con Juan,
dije, bueno, después de pronto en el viaje se me disipa esta idea y ya. Y pasé. Y cuando llegué del viaje lo sentí más fuerte en mi mente, una batalla mental súper fuerte. Y yo dije, no, tengo que poner en práctica lo que estoy hablando. Y se lo hablé a Juan y le dije, mira Juan, necesito que ores por mí, porque obviamente mi autoridad inmediata es Juan. Y le dije, me está pasando esta lucha, esta batalla en mi mente. Mire, Dios no me deja mentir, que Juan oró por mí y inmediatamente al día siguiente se me quitó la lucha. Yo dije, en vez de haberle contado desde antes para no luchar tanto, pero después pensaba en eso. Pero a lo que voy es que quiero que entiendas algo. Hay gente que dice, no entiendo, pastora, ¿por qué me va tan mal en la vida? Yo le voy a explicar por qué. Porque el que encubre su pecado no prosperará. Eso dice la palabra del Señor. Cuando tú hablas tu situación, cuando tú la confrontas, cuando tú la expresas, cuando tú la sacas a la luz, le quitas el derecho legal al enemigo y empieza a operar el Espíritu Santo. Por eso yo quiero que tú entiendas algo. Nuestro trabajo como iglesia, nuestra gente, nuestro equipo no es un equipo que formamos de un día para otro. Nuestro equipo tiene años de trabajar con ellos. Ellos están enteramente capacitados y nosotros también para ayudarte en tu vida espiritual. Así que es muy importante que tú busques ayuda primero con Dios y una ayuda espiritual. Una de las mentiras que coloca el enemigo es que de pronto están muy ocupados, es que no deben tener agenda, es que qué vergüenza que sepan todo esto de mí, es que qué pena, qué dirán, quizás le van a contar a alguien. Déjeme decirle una cosa. Nosotros hemos entendido qué es la ética pastoral y todo lo que usted nos cuente se queda entre usted y yo. Hay gente que me dice, pastora, así como le debió haber contado el pastor Juan David, vea, delante del Padre que no me deja mentir, muchas cosas Juan a mí no me cuenta. Y muchas de las cosas que yo recibo tampoco le cuento porque no es la intención, ¿verdad? Hay cosas que las tenemos que hablar porque afecta a la iglesia en general, hay que hablarlas. Pero la mayoría, yo creo que el 80% de las cosas, él conoce muchas cosas de ustedes que yo no, y yo conoceré muchas cosas de ustedes que él no conoce. Pero lo que sí quiero que entiendas es que tengas la valentía hoy de pedir ayuda. Para eso estamos, para ayudarte en todo lo que necesites. Nunca una autoridad te va a juzgar, nunca una autoridad te va a señalar, nunca una autoridad va a querer el mal para ti. Al contrario, ustedes son hijos espirituales a los cuales Dios nos ha encomendado y estamos para ayudarles en todo lo que necesiten. Amén. Volviendo a lo que estábamos, es necesario amputar aquello que no nos conviene. Entonces, no permita que las cosas cojan ventaja. Hay gente que dice, no, yo de esto salgo solito. No, si yo sé que cuando yo quiera salgo. O hay gente que dice, no, yo puedo, pero no podemos solos. Necesitamos a alguien que nos esté respaldando. En oración, en intercesión, usted también tiene que hacer renuncia, ayunos. Y si vemos que usted necesita una ayuda profesional, se lo vamos a decir. Vuelvo y le repito, nuestra intención siempre será ayudarle en todo lo que necesite. Y quiero ir terminando con esto. Segunda de Corintios 4:8. Segunda de Corintios 4:8 nos dice la palabra del Señor. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces el Señor lo va a levantar. Caídas todos podemos tener, resbalones, pensamientos inapropiados, cosas que no se deben hacer, todos. Pero lo importante es a tiempo buscar ayuda. Lastimosamente nosotros nos viene a buscar los hogares cuando están a punto de separarse, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya le fue infiel, etcétera. No, busque ayuda a tiempo. No haga de las cosas algo sencillo, no, todo hay que trabajarlo en su vida. Todo hay que trabajarlo. No importa cuántos años de cristianos llevemos, siempre hay algo que trabajar. Si usted piensa que lo puede trabajar, listo, trabájelo con Dios, no hay problema.
pero no nos busque demasiado tarde, búsquenos rápido para poderle ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no importa cuántas veces el enemigo nos haya tirado. Sí, nos hemos caído, nos ha tirado, nos hemos derribado, pero no nos puede destruir. Porque la cobertura de Dios está sobre nosotros. El vallado de Dios está sobre nosotros. La sangre de Cristo nos protege a usted, a mí y a toda nuestra casa.